me dice si se está viendo. Un saludo para todos los que ya se están conectando aquí con nosotros a este Facebook Live que estamos transmitiendo desde Instagram y también desde Facebook. María era una niña muy temerosa. Tenía miedo a levantarse sola en la noche o a caerse del columpio. Le daba miedo que la dejara el bus escolar. Pero una de las cosas que más le daba miedo a María eran los gritos de su papá cuando ella no hacía las cosas porque le daba miedo. Además, María ya estaba cansada de que en el colegio le llamaran la miedosa. Una noche, con tanto miedo que tenía María, empezó a soñar que hablaba con alguien o con algo, porque no distinguía muy bien su figura y sabía que conocía a ese alguien o a ese algo, y como lo sintió familiar, empezó a hablarle y a hacerle preguntas. ¿Cómo te llamas?, dijo María. Me llamo Miedo, contestó. A María le dio mucho miedo el miedo. Sin embargo, como estaba cansada de que la llamaran la miedosa, en realidad su miedo no era tan grande, siguió conversando con él. ¿De dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta jugar? ¿A qué te gusta jugar? Así, María se dio cuenta de que el miedo no era tan malo como se lo habían enseñado, y cuando despertó se sintió valiente y una niña grande, porque ya no tenía miedo. Aunque a veces a María se le olvida su sueño y de cuando en vez vuelve a tenerle miedo al miedo. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de muriendo de miedo, viviendo de amor. Una charla que preparé especialmente para ustedes a través también de Training Skills, que es nuestra escuela de coaching, donde quiero invitarles a que hablemos de esos sentimientos que nos embargaron cuando entramos en esta nueva circunstancia de vida que nunca antes habíamos vivido, que es el estar resguardados en nuestras casas. Y como quienes me conocen me llaman a veces la chica de las preguntas poderosas, pues quiero invitarles a que este Facebook Live hagamos preguntas y yo les voy a hacer muchas preguntas a ustedes. La primera pregunta que quiero hacerles a ustedes es que por favor compartan por ahí y me cuenten qué fue lo que sintieron cuando se vio venir toda esta situación de estar en casa, de permanecer en nuestros hogares sin saber cuánto tiempo, todavía ni siquiera lo sabemos. Me gustaría por favor que me fueran escribiendo por Facebook y por Instagram cuál fue esa emoción que ustedes primero sintieron cuando empezaron a dimensionar un poco a qué nos estábamos enfrentando y qué iba a pasar con nosotros. Yo les voy a hablar un poquito de mí y de por qué escogí precisamente este tema. Cuando el presidente dijo que íbamos a entrar a una cuarentena obligatoria, yo sentí mucho miedo. Y no sabía a qué le estaba temiendo. Por eso quiero invitarlos a ustedes a que me digan cuál era esa emoción que ustedes sintieron. Natanael dice impotencia. Gracias, Natanael, por compartir con nosotros. Impotencia. Seguramente otros sintieron angustia. Por aquí me escriben tristeza, preocupación. Entonces,
La pregunta es, identifiquemos cuál fue esa emoción, porque hay muchas emociones que se disfrazan de miedo, pero necesariamente no son miedo. Dianis nos dice que siente que está en una película de terror. Miedo al encierro, Rosalba, preocupación por cancelación de proyectos, desesperación, tranquilidad. Entonces, son muchas las emociones que pasaron por nuestras vidas y que nosotros podemos llamarlas miedo. Entonces, les contaba que la intención de este Facebook Live es que observemos un poco el miedo e identifiquemos cómo podemos transformarlo a través de acciones que nos movilicen para trabajar desde el amor. Y tengo muchas preguntas para ustedes, pero varios tips. El primero es el que acabamos de hacer, es identificar esa emoción. ¿Cuál fue mi emoción? ¿De verdad fue miedo? ¿Fue angustia? ¿Fue tristeza? ¿Fue incertidumbre? Ahora, la siguiente pregunta. Hagamos como María, que María cuando se durmió y empezó a conversar con ese miedo que le era como familiar y por eso no le tenía tanto miedo, se atrevió a preguntarle. Entonces la invitación es, vengan, traigan ustedes para acá, para el frente de ustedes, a su miedo. Dense la oportunidad de mirarse a los ojos, identificar dónde está esa emoción a ustedes mismos dentro de sus ojos y preguntarle, ¿quién eres? ¿Eres miedo? ¿Eres incertidumbre? ¿Eres desesperación? ¿Eres tristeza? ¿Eres angustia? Y una vez yo sepa con quién estoy hablando, entonces, para que volvamos un poco más corporal ese miedo, porque el miedo en nuestro cerebro produce una hormona que se llama el cortisol. El cortisol lo que hace es que no permite que esos neurotransmisores trabajen como deben ser, que cuando necesitamos estar alerta, ejecutar, ser creativos, el cortisol, que es la hormona del miedo, interfiere en todos esos conexiones neuronales y no nos deja pensar con claridad. Entonces, basado en eso que les estoy diciendo, la segunda clave, que todavía estamos en la identificación del miedo, es ¿en qué lugar de su cuerpo sienten ustedes el miedo? ¿Logran identificarlo? ¿Logran ubicar el miedo? Tal vez algunos de ustedes lo puedan ubicar en el corazón, al lado del corazón. ¿Me escuchan mejor? Bueno. Tal vez otros en la cabeza, o como un vacío en el estómago, o como un dolor particular en los brazos. ¿Dónde están ubicando ustedes ese miedo en su cuerpo? En el pecho, me dicen por aquí, Lita, en el cuerpo, en el pecho, en el estómago, en las rodillas. Muchas personas ubican el miedo en las rodillas. ¿Recuerdan la frase de me tiemblan las rodillas del miedo? También se puede ubicar en las rodillas, en la garganta, en las manos. Entonces, a ese miedo que ustedes están mirando en este momento a los ojos, ya saben dónde está. Primero lo ubicaron en sus ojos, ahora ya saben en qué parte del cuerpo sienten ustedes ese miedo. Ahora vamos a darle una dimensión a ese miedo. Preguntémosle o intentemos descifrar cómo es ese miedo. ¿Cómo sienten ustedes el miedo? ¿Lo sienten como un dolor? ¿Lo sienten como una punzada en la rodilla, en el estómago, en la cabeza? ¿Lo sienten como un golpe? Cuando a veces sentimos que se nos va el aire,
como un cosquilleo en las manos, en los pies, o como un ardor. Démosle una forma a ese miedo. Ya sabemos dónde lo ubicamos. Ahora preguntémosle, mirándole a los ojos, miedo, ¿cómo te siento? Como un dolor, como un vacío, nos dice por aquí Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Como un vacío. Algunos como ganas de llorar, con unas ganas infinitas de llorar. Entonces ya identificamos el miedo de tres formas. Primero, ¿cuál era la emoción? Si de verdad era miedo. Si era miedo, si era tristeza, si era angustia, si era depresión. ¿Dónde? Es el segundo. Y la tercera es qué forma tiene. Taquicardia, me dicen por aquí, ardor. También Carlos Marín nos dice, se siente como algo que aprisiona el pecho. Lo siento en el estómago, Milena González, como una punzada. Muy bien. Ya identificamos cómo estoy sintiendo el miedo. Le hemos hecho tres preguntas poderosas al miedo o a la emoción. ¿Cuál es mi emoción? ¿Dónde, en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? ¿Y qué forma tiene? Cosquilleo, palpitaciones. Por acá nos comparten nuestros amigos de Instagram. Ahora, te quiero invitar a que ya reconociste ese miedo como María. Ya le hiciste preguntas. Ya le dijiste de dónde vienes, quieres jugar. Ya eres un poquito más amigo de ese miedo. Ahora pregúntate de verdad, ¿a qué le tengo miedo en este momento? No es cuál es mi emoción, que fue lo primero que preguntamos, sino ¿a qué le estoy teniendo miedo en este momento? Y los invito a que me contesten por Facebook o por Instagram. ¿Cuál es su mayor miedo en este momento? ¿A qué le tienen miedo? Muchos de nosotros seguramente, por las circunstancias, estamos temiendo enfermarnos o estamos temiendo que se enferme a alguien cercano o estamos temiendo que por el riesgo que estamos corriendo podamos enfermar a otros. Muchos incluso le podemos tener miedo o a la muerte. Tengo miedo de morir, de que esta situación sea grave y muera yo o muera alguien cercano. Otra persona incluso podría decir que le tiene miedo a la escasez, porque ya el dinero con el que compraba o con el que tenía presupuestado comprar no le alcanza. Luz Adriana nos dice, le tengo miedo al futuro de mis hijos. Gracias, Luz Adriana. Un abrazo grande. Ángela María Velázquez nos dice, volver a empezar y a levantarme. Gracias, Ángela. Un abrazo grande para ti y para los tuyos, para Rafa, para doña Zoe. Que se me acaben los recursos económicos y estoy sin trabajo. A la escasez, a la falta de trabajo. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando, Dios mío, si la empresa donde trabajo se quiebra, si será capaz de pagar los salarios de tantas personas por cuánto tiempo? O también muchos de ustedes que están ahí acompañándonos en este momento son empresarios, microempresarios, independientes e incluso trabajadores del día. Y ese es uno de los miedos con nombre propio más sentidos en este momento. ¿Qué va a pasar con nosotros desde la economía? Precisamente porque esa economía es la que nos va a dar la respuesta a cuál va a ser el futuro de mis hijos, a si voy a poder o no pagar el arriendo, los servicios, la cuota de la casa. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Por aquí nos dicen a no poder respirar y a quedarme sin aire, cuando hablábamos de la enfermedad. Entonces, yo los invito en este momento a que llamen otra vez al miedo, a que lo miren a los ojos y ustedes con la mano en el corazón, con la mayor sinceridad posible,
le pregunten a ese miedo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo? Una vez, a tanto tiempo de encierro, dice por aquí Sandra García, Joa Castañeda dice, a no tener las mismas condiciones económicas. Una vez yo ya identifico cuál es ese miedo, o sea, ya sé cuál es específicamente, ya sé dónde lo siento y ya sé qué forma tiene. Entonces, le voy a hacer una sexta pregunta a ese miedo. Pero para eso les traigo una actividad que me parece muy valiosa compartirla con ustedes, la diseñé especialmente para ustedes, pensando en este Facebook Live, y antes de, cuando la estaba preparando, la hice para mí, y es una actividad que ustedes también pueden compartir en casa con los niños, con los más jóvenes o incluso con los más adultos. No nos dé miedo hablar del miedo, no nos dé miedo hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Tenemos en casa niños, tenemos en casa compañeros, adultos que no saben expresar qué están sintiendo en este momento, particularmente los niños y los adultos. Entonces les traigo esta herramienta muy sencilla de hacer y son 2 círculos. La están viendo allí en Instagram, en Facebook. Un círculo grande y un círculo pequeño. En este círculo de afuera, aquí arriba dice no. Y en este círculo de adentro dice sí. ¿Qué significa esto? Voy a escribir afuera, le voy a hacer esta pregunta al miedo y en la parte de afuera voy a escribir ¿qué puedo controlar? ¿Qué tengo bajo control en términos del miedo? Perdón, ¿qué no tengo bajo control? En la parte de afuera es el no. ¿Qué no tengo bajo control en términos del miedo? Entonces, por ejemplo, yo hice mi ejercicio aquí, como lo pueden ver, y qué cosas evidencié que no puedo controlar. A ver, ustedes me quieren compartir qué cosas van identificando que no pueden controlar. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo no puedo controlar el virus y la pandemia. No lo puede controlar nadie. Si lo pudieran controlar, pues ya lo hubieran controlado. Eso es algo que yo no puedo controlar. ¿Qué no puedo controlar? La economía en general, la economía mundial, la economía del país e incluso la economía de las empresas. Incluso la economía de sus propias empresas, los que son empresarios o microempresarios, porque están dependiendo de proveedores y de clientes externos. ¿Qué más no puedo controlar? Alguien me decía por aquí, perder mi empleo. Pues yo no puedo controlar permanecer en mi empleo, porque si mi empleador decide por alguna situación en particular que deben recortar personal, eso es algo que yo no puedo controlar. Paula Pérez nos dice que hagan la vacuna. Muy bien, Paula, muchas gracias. Eso es algo que no podemos controlar. El rumbo de la economía, Carlos Marín, muy bien, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué no puedo controlar yo? No puedo controlar mis acreedores y las facturas pendientes. Definitivamente eso es algo que yo no puedo controlar. Los acreedores van a seguir ahí, las facturas van a seguir ahí, los servicios públicos van a seguir llegando. Eso es algo que por más que quiera, va a seguir estando ahí. Otra cosa que para mí es muy importante y es que no puedo controlar yo, las noticias. Las emisiones de las noticias o lo que dicen en los canales nacionales o internacionales. Eso es algo que yo no puedo controlar. Ahora, ¿alguna otra cosa que se les ocurra a ustedes que yo no haya puesto ahí? La imprudencia de la gente, dice Dianis, muy bien, la imprudencia de la gente, sí señora, aquí puse yo a los demás, y es cómo actúan los demás, incluso la imprudencia de la gente de puertas para afuera, en la calle, y muchas veces la imprudencia de la gente dentro de la casa.
pero ya vamos a ver un poco eso. Lista esa pregunta, ¿qué no puedo controlar? Ahora, en este círculo de adentro, vamos a escribir lo que sí puedo controlar. ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué puedo trabajar en este momento y controlar con respecto a ese miedo? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo controlar yo? Yo puedo controlar mis finanzas. Yo no puedo controlar la economía del país o la economía mundial, pero sí puedo controlar mis finanzas. Puedo controlar qué pagos son urgentes, puedo controlar qué gastos voy a evitar, puedo controlar qué facturas pagar, puedo controlar qué ingresos conservar. Eso es algo que está dentro del control. Por aquí nos dice, puedo controlar mi calma, mi actitud, mis pensamientos. Muy bien, esas cosas también las podemos controlar. ¿Qué tengo yo aquí dentro de estas cosas que puedo controlar? Puedo controlar el gasto en casa, para quienes les preocupa tanto ese tema. Entonces, por ejemplo, las comidas, si la limitación llega hasta ese tipo, digamos que las comidas pueden ser más espaciadas o comer menos entre comidas o porcionar muy bien o racionar muy bien las porciones de comida para poder llegar hasta la semana siguiente o hasta cuando yo pueda salir a comprar. Eso es algo que puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar la salud mental y física. Por aquí Dianis nos dice que los cuidados, Luz Adriana nos dice los gastos básicos, muy bien. Y también la salud mental. ¿Cómo? Hagan ejercicio. Eso suena como a una cancioncita que nos están diciendo desde que empezó esta situación. Hagan ejercicio, tomen agua, no sé qué, pero en realidad sí funciona. El ejercicio te ayuda a controlar los niveles de cortisol, que es la hormona del miedo, que secreta el miedo en nuestro cerebro, nos lo ayuda a controlar y nos permite pensar con más calma. Entonces, puedo controlar mi salud mental. ¿Qué cosas puedo controlar? No puedo controlar lo que dicen las noticias, pero sí puedo controlar qué noticias ver. Elijo sobre informarme o no. ¿Cuántas personas están pegadas de las redes sociales, de los noticieros, de la radio, de la prensa y se sobreinforman sobre situaciones que ya saben qué está pasando, pero se recargan y se recargan? Otra cosa que puedo controlar, el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Por primera vez en muchísimos años o en todos los años que tenemos ustedes y yo, estoy segura que la excusa no puede ser de que no tenemos tiempo. Ahora sí tenemos tiempo y tenemos control sobre el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Y lo tercero que les tengo aquí, ¿qué puedo controlar? La alimentación, les decía ahorita, porcionar y saber qué puedo comer, y también el pensamiento. Es muy importante controlar el pensamiento. Este ejercicio que estamos haciendo aquí es un poquito de ejercicio de control del pensamiento, porque estoy identificando mi emoción y le estoy diciendo a mi emoción que soy yo, Nora Quiroz, Bruna, Liliana, Juan Fernando Posada, Carlos Marín, ¿quién te controla pensamiento? No tu pensamiento, ¿quién me controla a mí? O ¿quién controla mis emociones? Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Pues es que esto es una cosa, una carreta muy chévere, lo hemos escuchado muchas veces, seguramente estamos viendo muchos videos de motivación últimamente y eso ya lo hemos visto en varios videos. Pero ¿qué pasa? Esto solamente sirve si tú a este círculo de adentro, donde sabes que sí puedes controlar, le haces otra pregunta, la pregunta más poderosa que ustedes puedan hacer en este momento, y es ¿cómo? ¿Cómo? Y en este caso no les traigo respuestas. La respuesta a ese cómo la tienen ustedes mismos.
¿Cómo voy a controlar mi alimentación? Solo lo saben ustedes. ¿Cómo controlo mis finanzas? ¿Cómo controlo mi salud mental? ¿Cómo controlo? Aquí tenía otra cosa importante. La creatividad y las capacidades. Yo lo puse como algo a controlar, que yo puedo controlar en este momento. ¿Por qué? Porque si tengo tiempo y si controlo el cortisol, que es la hormona que produce el miedo, entonces puedo ser más creativa y propositiva para encontrar acciones para salir de esta situación cuando salga de esta situación o al menos para estar en casa. Entonces, la pregunta final sería, ¿qué puedo hacer con lo que controlo y cómo puedo pasar a la acción con eso que controlo? Y para finalizar, este Facebook Live decía, muriendo de miedo, viviendo de amor. ¿Qué pasa si ustedes observan lo que hay dentro de este círculo? Lo que hay dentro de este círculo son situaciones, relaciones y emociones de amor. La familia, los amigos, tu empleo, tus finanzas, tu creatividad. Solamente las va a movilizar acciones de amor, que tú quieras salir adelante y salir bien librado de esta situación, centrándote en eso que sí puedes controlar y en todas esas emociones que desde el amor y el corazón puedes transformar. Bueno, esto era solamente unos minutos que quería compartir con ustedes, contarles cómo a través de esa emoción, que es una emoción linda, si la pueden observar y mirar a los ojos y no quedarse en ella como el miedo, las pueden convertir en emoción, en una acción de amor. Recuerden que el miedo produce tres cosas: parálisis, huida o ataque. La pregunta es, ¿en cuál de esas tres situaciones están ustedes? ¿Están paralizados? Estar paralizados no es malo. A veces tenemos que parar y observar qué hay en mi alrededor para actuar. ¿Quiero huir y salir corriendo? Tampoco es malo. Muchas veces nos hemos librado de muchas situaciones de peligro porque hemos huido y salido corriendo. ¿O quiero atacar? Tampoco es malo, porque si yo lo veo desde el ataque como pasar a la acción, entonces son acciones de amor que me movilizan. Era todo lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que estas charlas van a ser de ahora en adelante, martes y jueves como venían siendo, pero ahora a las 8 de la noche. Los esperamos el próximo jueves a través de Training Skills con más conversaciones con ojos de coach que nos van a ayudar a sobrellevar esta situación en la que estamos todos. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. Estaba atrasadita la... No sé cómo se para eso.